¿Qué tal, chicos? Bueno, pues aquí con un tema más de nuestra clase de metodologías de la investigación, de nuestro bloque 3, ya nuestro proyecto de investigación, en el cual vamos a aprender a delimitar lo que son las hipótesis y realizar las preguntas de investigación. ¿Qué necesitamos o qué nos pide en este segmento? Bueno, como aprendizaje esperado, tenemos que el alumno muestre la relevancia de la investigación en el desarrollo de su entorno. De igual manera, como contenido específico, la elección y delimitación del problema, así como el planteamiento del problema y la hipótesis. Pero, ¿qué es una hipótesis? Bueno, la hipótesis es una suposición hecha a partir de unos datos que sirven de base para iniciar una investigación, partiendo de una serie de preguntas. Okay. Una hipótesis no es más que el inicio de qué es lo que quiero conocer. Recuerden que en temas anteriores ya mencionamos lo que es el sujeto cognoscible o cognoscente, el objeto cognoscible, ¿sí? En donde el objeto cognoscible es aquello que el sujeto cognoscente quiere conocer. Entonces, en esta hipótesis es lo que el sujeto cognoscente, o sea, nosotros, queremos saber. Y partiendo de ahí es que eh, creamos o realizamos una serie o un conjunto de preguntas en las cuales después tenemos que elegir una que va a ser nuestra pregunta de investigación. Pero vamos a ver cómo se hace esa parte. ¿Qué es una pregunta de investigación? Una vez que delimitamos el tema, nos planteamos algunas de las interrogantes al respecto y a estas las llamamos preguntas de investigación. Okay. Son preguntas. Identifiquen bien la diferencia entre uno y otro término. En este caso son preguntas porque es un conjunto de varias preguntas, ¿sí? Y se plantean de la siguiente manera, con el qué, el cómo, el por qué, quién o cuándo, etcétera. De igual manera tenemos la API o pregunta de investigación. Vamos a ver, a recordar un poquito de lo que es el ejemplo de el examen de inglés, donde recuerden que habían varios alumnos o una serie de alumnos que se iban a graduar, pero presentaban un examen de inglés para graduarse y no lo pasaban. Bueno, si nuestra delimitación del tema era que las habilidades en el examen de inglés no sabían cómo se medían, bueno, una de las preguntas que nos vendrían a la mente es, un ejemplo, serían, ¿qué habilidades mide ese examen? ¿O cómo las mide? De igual manera podríamos preguntarnos, ¿por qué mide esas y por qué no otras que nosotros eh, quisiéramos saber? ¿O quién decidió que se elija esa forma de medir tales habilidades y para qué mide esas? Etcétera. Bueno, entonces, de aquí partimos que no todas las preguntas de investigación que podamos formular deben de ser incluidas en nuestra investigación, pero sí nos ayudan a tomar una decisión, por lo que entonces debemos seleccionar una de ellas a la que le vamos a llamar pregunta de investigación. Bueno, ¿qué es esa pregunta de investigación? Es aquella que nos va a decir cuál es para el estudio que vamos a realizar la pregunta más relevante de todas aquellas que se plantearon. Entonces, si recordamos el ejemplo anterior, dice, si los alumnos no aprueban el examen de inglés y al entrevistarlos, todos ellos refieren que uno de los problemas que no saben es cómo contestar porque no entienden las preguntas, entonces quizá de todas esas preguntas de investigación, la más relevante sea cómo mide esas habilidades del examen. ¿Sí? Esa podría ser entre todas las que planteamos. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que para crear la hipótesis tenemos que realizar una serie de preguntas y entre ellas podemos elegir una o algunas que nos llevan a
determinar nuestro planteamiento del problema, nuestra pregunta de investigación. Realmente, ¿qué es lo que queremos saber de esa investigación y que sea delimitado, que sea exacta a lo que nos va a llevar a realizar nuestro proceso? Sí, una vez que terminamos con este tema de lo que es la pregunta de investigación o plantear la hipótesis, y junto con los conocimientos previos que ya tenemos, la delimitación del problema y el planteamiento del problema, vamos a realizar este ejercicio. Miren, dice, dependiendo de quién observa y de cuánto conocimiento posees sobre lo observado, serán las preguntas que se hagan. Completa el siguiente esquema que tú creas que se preguntaría una persona sobre cada fenómeno. Para llenar el cuadro de los observadores especialistas o especializados en cada área, puedes indagar en distintas formas, fuentes de información para tener un poquito más de idea o en determinado momento consultar con tu docente. El fenómeno que se va a presentar está en la primera columna y son 5 fenómenos. Si vemos, está el huracán, la devaluación, el arco iris, discusión, papalote. Y nos mencionan dos personajes que pueden ser especialistas en estas áreas. Por ejemplo, desde el punto de vista del agricultor, ¿qué pregunta se haría sobre el huracán? Y el meteorólogo, ¿qué pregunta se haría? Pregunta de investigación. En la formación de un arco iris, ¿qué pensaría o qué pregunta se haría un pintor y qué pregunta se haría un físico? En lo que es una discusión, ¿qué preguntas haría un psicólogo y qué preguntas haría un escritor? De igual manera, imagínense un papalote, papagayo, como ustedes le quieran decir, volando, ¿qué preguntas se haría un niño y qué preguntas se haría un ingeniero mecánico? Cada uno tiene una forma de pensar diferente, ¿sí? De acuerdo a sus conocimientos. Por lo tanto, las preguntas pueden ser diferentes. Ahora, al final, ustedes planteen una pregunta entre estas de su propio criterio. ¿Cuál sería para ustedes la pregunta de investigación? Actividad 2. De igual manera, analiza los links que te proporcionará el docente. Recuerda que estos links los puedes encontrar en la plataforma de Edmodo, ¿sí? Y de igual manera se te van a facilitar en la clase de metodologías de investigación. Realiza una pequeña síntesis de cada uno y escribe cuál crees que fue la pregunta en cada creador de la necesidad de su producto en cada uno de los videos. Todo esto tiene relación con este tema que acabamos de terminar. Por mi parte, sería todo en esta clase. Cualquier duda, sabes, comunícate. Tienes un horario para aclaración de dudas y después de ese horario en la clase que nos corresponde. Muchas gracias, nos vemos.